de verdad, para poder lo que estamos haciendo, para poder un gran poder a tu palabra, el poder que se merece en nuestras vidas y para poder entender lo que estamos leyendo, Señor. Abrí nuestros corazones, danos entendimiento, danos quietud también en nuestro espíritu para poder concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar ahora y pedimos tu bendición por Hernán para que vos sigas poniendo palabras en él, en su boca, y que le des la sabiduría para poder ayudarnos a entender cada día mejor tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y ahora sí, te damos la bienvenida y especialmente le damos la bienvenida a Hernán para que desarrolle la segunda parte. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por estar hoy con nosotros nuevamente. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias a los que se van sumando y a los que, bueno, sobrevivimos de la primera parte, ¿no? Así que bueno, que el Señor siga renovando ese entusiasmo por estudiar su palabra. Así que es lo que en verdad nos apasiona, ¿no? Es algo que nos apasiona en verdad y que queremos también compartir con otros. Así que, miren, les voy a compartir pantalla. Habíamos quedado por estos lares en la última oportunidad y muy bien. Y habíamos dicho que, bueno, que esta charla se llamaba Más y Mejores Lectores de la Biblia, ¿no? Y bueno, y junto con los amigos de Jeva en este espacio que estamos compartiendo, la intencionalidad era compartir y movilizarnos a estudiar más y mejor la palabra de Dios. Bueno, para los que no sabían, bueno, yo no soy solo en el mundo, no estoy solo, esta es mi familia, ahí está, bueno, Mariana, mi esposa, estamos casados hace 15 años, ahora estamos por cumplir 16, y esas son mis dos hijas, ¿no? Esa es Vicky y Mili. Vicky hoy tiene 12 y Mili tiene 10, ya está por cumplir 11, y ese fue un texto bueno, que el Señor nos puso como lema para el 2021. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Todos los años le pedimos un texto lema al Señor y ese fue el texto de ese comienzo del 2021. Y lo que decíamos que, bueno, un poquito lo que buscábamos con esta charla era movilizar, apasionar y formar más y mejores lectores de la Biblia, ¿no? de la palabra de Dios. Y lo habíamos dicho de que lo íbamos a hacer en base a un método muy sencillo, muy fácil. Este cuadro, como decíamos antes, no se esfuercen en retenerlo, se lo vamos a mandar a todos para que lo puedan tener, junto con el PowerPoint. Y es un cuadrito que cuando lo diseñamos, pensamos en que les sirva para ponerlo como señalador en la Biblia. Entonces, a medida que van avanzando en la Biblia, lo tienen a mano, y si, bueno, en algún momento quieren hacer más énfasis, en algún punto lo hacen, y en algún momento otro, y bueno, y al menos tienen esos tips principales de cada uno de los pasos que fuimos viendo. Hasta el momento, bueno, estamos en el paso de la observación, dijimos, bueno, habíamos visto el paso 1 de la preparación general, que era esto de preparar nuestros corazones y preparar todo nuestro ser para abrir la Biblia. El paso 2 era la traducción del texto. ¿Se acuerdan que ahí vimos un poquito los distintos tipos de versiones bíblicas y los distintos tipos de traducciones? En el paso 3 vimos un poco el análisis del texto. Empezamos a tratar de ver ese análisis un poquito más semántico de las palabras, buscar divisiones y subdivisiones dentro del texto, buscar las palabras que se repetían, las claves literarias. ¿Se acuerdan un poquito de eso, las conjunciones adversativas? Y buscar esas palabras claves que marcan un poquito el texto y que parece que resaltan, y buscarlas en una concordancia para también ver hacia dónde nos dirigía. Y hoy vamos a ver un poquito el tema del análisis del contexto, que sería el cuarto punto de nuestro cuadro. Y cuando hablamos de contexto, todavía estamos en el tiempo de la observación. Y un autor que a mí me gusta mucho, Gordon Fee, que es uno de los 3 autores que escribe el famoso libro Lectura Eficaz de la Biblia, él dice: las palabras solo tienen significado en oraciones. O sea, las palabras solamente cobran sentido cuando las encontramos ubicadas en oraciones, ¿no? Palabras aisladas, bueno, mucho no nos dicen, y si nos enfocamos en palabras aisladas, probablemente le estemos cerrando un poco al sentido general del texto.
Entonces, cuando hablamos de contexto, vamos a darnos cuenta de que hay dos tipos de contextos principales a los cuales le tenemos que prestar atención cuando estamos hablando de contexto bíblico. Y el primer contexto es el contexto histórico, ¿sí? Para los que les gusta anotar, el contexto histórico, y el segundo contexto es el contexto literario. Cuando hablamos de contexto histórico, nos estamos refiriendo más al contexto en el tiempo bíblico, ¿no? Y esto tiene que ver con la época, con la cultura del autor, con la cultura no solamente del autor, sino también de los lectores, ¿no? De quienes iban a ser los destinatarios primarios de esa escritura. Los factores topográficos, hasta aún los factores geográficos. Yo, como siempre digo, no es lo mismo leerlo a un Pablo que está escribiendo en el principio de su ministerio que leerlo a Pablo quizás en Filipenses, cuando él mismo reconoce que está preso, ¿no? Y cómo las diferentes ubicaciones hacen que el autor escriba también de diferentes maneras y hasta aún que el énfasis de la carta sea distinto. Vamos a ver un poquito el contexto político también. Bueno, ¿quién era el emperador de turno? ¿Quién era el rey de turno? ¿Quiénes eran los gobernadores? ¿En qué momento? ¿En qué momento de la historia, no solamente de la historia bíblica, sino de la historia mundial, nos estamos parando y nos estamos enfrentando? Y bueno, muchas veces para esto voy a tener que ayudarme de diferentes herramientas. Hasta ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Bueno, hasta ahora no agarramos ningún comentario, no agarramos ninguna manual, ninguna enciclopedia bíblica. Bueno, ahora sí, empezamos a agarrar algún manual bíblico, algún comentario, algún atlas, algún diccionario, alguna enciclopedia, que nos introduzca también históricamente en el tiempo y en el momento en donde está escribiendo el autor. Así que ese primer contexto que le voy a prestar atención es el que vamos a llamar contexto histórico. Si la Biblia, interpretar la Biblia, se tratara de un río que hay que atravesar, bueno, el contexto histórico justamente es la orilla del otro lado del cual yo me encuentro, ¿no? Si yo estoy parado en una orilla y en el medio pasa un río, bueno, la orilla del otro lado es la orilla del autor, con la historia del autor, el mundo del autor y el mundo de la época, el idioma del autor, los modismos lingüísticos del autor. A esas cosas les voy a prestar atención en el contexto histórico. Ahora, cuando pienso en el contexto literario, voy a pensar en el contexto inmediato. Bueno, el versículo que yo estoy leyendo, bueno, forma parte de un contexto un poco más amplio. Seguramente forma parte de una serie de versículos. ¿Alguien se acuerda? Vamos a empezar con algunos ejercicios. Espera que quiero ver dónde aparece el botón del chat, así los empiezo a leer. Me aseguro que están vivos y me aseguro que me están prestando algo de atención. ¿Alguien se acuerda? Habíamos dicho que los límites de un texto se llamaban de una forma especial, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué palabra habíamos utilizado? Le damos un premio, el primero que se acuerde y que responda. Perícopa, excelente, Marcelo, un genio. Excelente, excelente. Una perícopa, ese es el límite, dijimos el límite del texto. Entonces, seguramente ese versículo que yo estoy leyendo, ese versículo que estoy estudiando, forma parte de una obra literaria un poquito más amplia, que es en primer lugar una perícopa. Y esa perícopa me va a decir qué es lo que antecede y qué es lo que precede al texto, ¿no? Qué es lo que está antes, qué es lo que está después. Luego hay un contexto orbital, ¿no? Que lo llamamos que bueno, este versículo no solamente forma parte de una perícopa, sino que ya forma parte de una estructura un poco más grande dentro del libro, que ahora la vamos a ver en unos instantes. Entonces todo versículo forma parte de una oración, toda oración forma parte de un párrafo, todo párrafo forma parte de un capítulo, todo capítulo forma parte de un contexto dentro del libro, y ya empiezo a ver que este contexto inmediato empieza a pasar a un contexto más general. Y un contexto que está también incluido dentro del Testamento, si está dentro del Antiguo o del Nuevo Testamento, y dentro de un contexto bíblico un poquito más amplio. Y es como que empezamos a decir, ¿se acuerdan que yo les había dicho la vez pasada? En la observación, bueno, yo trato de tener la Biblia bien pegada a los ojos y trato de no sacarle la mirada al versículo que estoy estudiando en este mismo momento. Ahora es como que empiezo a alejar de a poco la Biblia, y empiezo no solamente a alejar la Biblia, sino que me empiezo a atrever a pasar las hojas, ¿no? Irme para atrás, irme para adelante, de dónde viene el personaje bíblico, hacia dónde se dirige, bueno, y en qué momento de la vida estamos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Quién me pone pulgar para arriba, pulgar para abajo?
Sí, pulgar para abajo no hay, así que eso está buenísimo el Zoom. Yo siempre lo agradezco. Ahora, cuando analizamos el contexto, nos vamos a dar cuenta que hay una tensión continua que se genera en el texto bíblico entre principios bíblicos, que son principios bíblicos universales, y principios bíblicos que aplicaban para la época del autor. Yo sé que acá el otro día también me lo aclaraban, hay gente de diferentes denominaciones, pero por ejemplo el ejemplo de las mujeres con pantalones, ¿no? Las mujeres, ¿pueden usar pantalones o no pueden usar pantalones? Bueno, hoy por hoy quizás ya no es tanto una discusión dentro de nuestras iglesias, en algunas quizás sí, pero por ejemplo, tiene cierta base bíblica, podríamos decir, los que de alguna manera hacen cierto énfasis a que la mujer no puede usar pantalones. Dice, ojo, ustedes van a ver un culto de YouTube de nuestra iglesia y van a ver que en nuestra iglesia las mujeres usan pantalones sin ningún problema. Pero por ejemplo, la gente que apoya que las mujeres no pueden usar pantalones, bueno, se basa en Deuteronomio 22:5, que dice la mujer no debe ponerse ropa de hombre, ¿no? Y esa es la base bíblica. Y acá es donde empezamos a ver que existe esta tensión que vamos a ver presente en muchas veces en el texto bíblico, entre si se trata de un principio universal o se trata de un mandato específico. Porque aquellos que, por ejemplo, toman a Deuteronomio 22:5, y ojo, y esto lo quiero decir con todo el respeto que se merece, por ejemplo, Deuteronomio 22:5 forma parte de un contexto, y dentro del contexto vamos a darnos cuenta que esta gente no toma tan literalmente, por ejemplo, los versículos que siguen a continuación. Por ejemplo, el versículo 8 del mismo capítulo de Deuteronomio dice, cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. Bueno, la gente de Buenos Aires quizá que está presente dice, bueno, sí, cuando construya tu casa ponele rejas porque te entran a robar, ¿no? Pero ese no es el sentido del texto. El sentido del texto es justamente porque la intención es que si alguien se caía del techo de tu casa, bueno, vos ibas a ser culpable de la muerte de esa persona. Entonces, las personas que por ahí toman el versículo 5 de manera literal, bueno, quizás no toman tan literal el versículo 8. Por ejemplo, el versículo 9, cuando dice, no sembrarás tu viña con semillas de diversas especies, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber esta tensión. Entonces, una de las preguntas que yo me tengo que hacer cuando me acerco al texto bíblico ¿es un principio universal que yo puedo aplicar para todas las épocas, para todas las personas, sin importar el contexto en el cual yo me encuentre? Porque el mismo libro de Pentateuco dice que los hombres no se tienen que cortar la punta de la barba, por ejemplo, decía. O el mismo capítulo que estamos leyendo ahora, de Deuteronomio capítulo 22, dice que cuando te fabriques tu ropa, tenés que dejar las ropas con flecos, dice. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar muchas veces es si el versículo que estoy leyendo forma parte de un principio universal que yo puedo aplicar para todos los tiempos, o el contexto que estoy leyendo me invita a pensar de que es un principio para esa época, y que es un principio que se aplica más para la época del autor. Hay un autor que me gusta mucho, se llama Rafael Aguirre, y él escribe un libro que se llama Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Y él habla de que hay dos tipos de lecturas, una lectura horizontal y una lectura vertical de la palabra de Dios. Y vamos a hacer un ejercicio. Acá hay un autor que se llama Baudós, que él propone un ejercicio de colores que se aplica a los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Ustedes saben, probablemente lo hayamos dicho la vez anterior, bueno, Mateo, Marcos y Lucas los llamamos evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa, bueno, esto de tener cerca y mirar a la par. Bueno, se cree que Marcos es fuente de Mateo y de Lucas, ¿no? Que Mateo y Lucas toman como fuente a Marcos. Pero cuando vemos algunos textos de los evangelios sinópticos, nos vamos a dar cuenta de que hay material que comparten entre los autores, y por ejemplo Baudós, en su Código de Colores, dice, bueno, el material que comparte Mateo y Lucas, dice Baudós, yo lo voy a pintar de naranja. El material que comparte Lucas con Marcos, yo lo voy a pintar de verde. El material que comparten exactamente igual, Mateo, Marcos y Lucas, yo lo voy a pintar de color marrón. Y bueno, y el color violeta, el que comparte Mateo y Marcos. Pero acá hay algo muy interesante. El material que sea exclusivo de Mateo, dice Baudós, yo lo voy a pintar de rojo.
el de Lucas de amarillo y el de Marcos de azul. ¿Se acuerdan que la vez pasada usamos un texto para poder hacer un poquito el análisis y ir viendo un poquito de forma práctica lo que íbamos viendo? ¿Alguien se acuerda cuál era el texto que utilizamos? Ahí ya Marcelo tiene un premio, no sé qué premio le van a dar de Geva, pero algún premio seguramente, no sé, una felicitación, algo le van a mandar. Pero, ¿quién se acuerda cuál fue el texto que vimos la semana pasada? Bien, la sanidad de la suegra de Pedro. Ahí Juan Andrés, genial, espectacular. Bueno, hoy vamos a ver otro texto que lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos, que está en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Que justamente Marcos capítulo 4, versículo 35, lo encontramos a Jesús calmando la tormenta, Jesús calmando la tempestad. Y ahí pueden ver este ejercicio de colores que yo les decía recién, ¿no? Ahí en rojo van a poder ver el material exclusivo de Mateo. Ahí en azul vamos a poder ver el material exclusivo de Marcos. Y en amarillo, que se ve, bueno, por ahí el color con el blanco de fondo no es el mejor, pero vamos a ver el material exclusivo de Lucas. Ahora, yo les voy a pedir que traten de ayudarme y vamos a activar ahí el chat y vamos a empezar a escribir lo más rápido posible. Vamos a tratar de ver dentro del material exclusivo de Marcos, vayan pensando cuáles son las diferencias que encontramos con respecto a los otros evangelios. Porque acá la pregunta que uno se podría llegar a hacer es, ¿por qué hay diferencias? Si Jesús es uno solo, el evento bíblico es el mismo, ¿por qué encontramos ciertas diferencias en el texto? Y alguno podría decir, bueno, entonces la Biblia se equivoca, la Biblia se contradice entre ellas, ¿no? Porque uno dice que el evento era de una forma, otro describe el evento de otra. Y traten de ayudarme a ver qué es lo que les llama la atención. Son diferentes personas, excelente, dice Juana. Tienen diferentes puntos de vista, espectacular, ¿no? Muchas veces son varios puntos de vista, excelente, excelente. Yo hace un par de semanas atrás, deben haber visto quizás en las redes sociales, hicimos un juego con algunos de los jóvenes y demás, se enganchó mucha gente, acerca del tetramorfo. El tetramorfo es esa imagen iconográfica de la Edad Media, en donde se ven los diferentes evangelios simbolizados por un ángel, por un ciervo, por un buey, por un águila. Y justamente es porque los 4 evangelios forman parte de 4 miradas completamente distintas de Jesús. La persona de Jesús, y acá préstenme atención, la persona de Jesús, los eventos de Jesús, son tan vastos, son tan eternos, son tan indescriptibles con nuestra mirada humana, que una sola versión del Evangelio sería incapaz de poder narrar la grandeza de la persona de Jesús. Entonces, cuando lo intentamos describir a Jesús desde nuestra propia mirada, bueno, nos vamos a dar cuenta que tenemos diferentes puntos de vista, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes vivencias con Jesús. Bueno, lo mismo le pasaba a los evangelios. Pero no solamente a los evangelistas le pasaba lo mismo, sino que cada evangelista, y acá présteme atención, que este es el punto crucial, en el material exclusivo que yo encuentro de cada uno de los evangelios, estoy encontrando en parte la teología y el énfasis que el autor bíblico le quiere imprimir al relato que está de alguna forma relatando. Entonces, cada vez que yo me encuentro, Marcos cuenta con sentimiento, dicen. Muy bueno, muy bueno. Excelente. ¿Algo más? ¿Algo más que les llame la atención de las diferencias? Préstenle atención a los colores azules. ¿Algo más que les llame la atención? Hagamos el ejercicio un poco más amplio. Prestémosle atención a los colores rojos de Mateo, prestémosle atención a los colores azules de Marcos y prestémosle atención a los colores amarillos. Esos son los materiales exclusivos de cada uno. ¿Hay algo que quieran poner en el chat? ¿Alguna de las diferencias que encuentran? ¿O algún énfasis en particular? A ver quién es el primero. Ahí ya Belén y Pedro pusieron algo.
Marcos relata con cierto sentimiento. Mateo lo llama Señor, qué interesante. Mateo lo llama Señor. ¿Qué más? Mateo dice que estaban maravillados los hombres, ¿no? Marcos da detalles puntuales de ciertas cosas, dice Joana. A ver, ¿y de qué cosa? Marcos dice, te pone en contexto de la situación actual. Muy bien. ¿Qué más? Marcos es el único que dice que, por ejemplo, dónde estaba ubicado Jesús de manera específica, ¿no? Dice, en la popa sobre un cabezal. En Mateo dice que se maravillaron y en Marcos dice que tenían gran temor. Dice Sonia, espectacular, Sonia, muy bueno, muy bueno. Saben que mientras van ahí comentando, Mateo dice que cuando entraron, Marcos dice tal día y a tal hora. Muy bueno, Marcos pareciera que es más puntual, ¿no? Marcos parece que hay algunos detalles más. Marcos es muy interesante, dice que tuvieron temor, ¿no? Ellos tenían temor, pero dice que cuando ven que Jesús calma la tormenta, dice se llenaron de gran temor. Y ahí la palabra que se usa para temor es la palabra phobos, que viene de la palabra de fobia. Y el término gran es el término griego megafobia. Quiere decir que los discípulos entraron con temor a la tormenta, pero cuando lo vieron a Jesús actuar, tenían un gran temor, ¿no? Un mega temor tenían. Así que pudieron experimentar el gran poder de Jesús calmando la tormenta. Mateo era testigo visual, ahí Agus Vera, espectacular. De los tres que estamos leyendo, podemos dar certeza que Mateo es testigo visual, ¿no? O estamos casi seguros que era testigo visual, al menos era uno de los apóstoles, muy bien. Pero hay algo más. Marcos es el único que dice que le da cierta característica espiritual a la tormenta. Si bien Lucas y Marcos dice que él reprende al viento una vez que se levanta, Marcos usa una expresión que es cálmate y sosiégate, y el viento cesó. Y ahí el término griego que se utiliza para este cálmate y sosiégate tiene la intención, lógicamente, ahí dice Andrea, Marcos indica la orden, pero la intención del autor es como la de aquel que doma una fiera. Es el mismo término que se usa para domesticar una fiera que no tiene control. ¿Sí? Muy bueno. Ahí dice Marcelo Rufanach, dice, son las mismas expresiones que usó cuando echó demonios. Y ahora vamos a ver un poquito esto con mayor precisión. Bueno, acá estamos viendo un poquito una lectura horizontal, dijimos. Y miren qué enriquecedor que es. Son simplemente mirando los tres evangelios, mirando los tres sinópticos, podemos empezar a encontrar ciertas diferencias, y si yo tengo que hacer un estudio bíblico, me puedo dar cuenta que Marcos le empieza a introducir cierto énfasis espiritual a la tormenta. Le empieza a atribuir ciertas cualidades espirituales a esta tormenta que se levanta y que no deja a los discípulos que avancen, pero mucho más que eso. Fíjense, presten atención al versículo 40, y ahí les voy a pedir que lo subrayen en su Biblia. Dice, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, ¿por qué tienen temor? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí? Subrayen eso, ¿cómo no tenéis fe? Así que vamos a subrayar dos palabras, ¿cómo no tienen fe? Vamos a subrayar en el versículo 40, y vamos a subrayar en el versículo 39, cálmate y sosiégate, ¿sí? Esto de reprender a la tormenta. ¿Por qué les digo que vamos a hacer este ejercicio? Porque ahora nos vamos a dar cuenta, y este es otro autor, Guijarro, él escribe un libro que se llama Los Cuatro Evangelios. Como se dieron cuenta, el Nuevo Testamento me gusta mucho, y como se dieron cuenta, los Evangelios me gustan más. Y este autor habla de que todo evangelio se puede dividir en al menos 4 secciones, y que tenemos diferentes divisiones dentro del evangelio, y que esas divisiones nos van a permitir ubicar el relato que yo estoy estudiando, en un contexto un poquito más amplio del versículo que yo estoy leyendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo vamos a ver de manera clara y con un ejemplo. Por ejemplo, cuando vamos al ejemplo de ahora, en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, el autor lo ubica en la primera etapa ministerial de Jesús, ¿no? Y esto ya me ubica temporalmente. Yo sé que Jesús está iniciando su ministerio, está en su primera gira,
está saliendo en su primera gira ministerial, misionera, si se quisiera, a anunciar el evangelio del reino, y está en la región de Galilea, ¿no? Que es la región norte. Esto ya nos empieza a ubicar un poquito en una división geográfica. Después nos vamos a dar cuenta que Jesús va en algunas oportunidades a Jerusalén, ¿no? A la región de Judea, pasa ocasionalmente por Samaria, pero el gran contenido del ministerio de Jesús acontece en la región norte, que es la región de Galilea. ¿Estamos de acuerdo? Principalmente cerca de la región de Capernaum. Jesús va a ir vez tras vez a la región de Capernaum. Ahora, no solamente hay una división geográfica, hay también una división teológica. Y dentro de esa división teológica, este autor Guijarro lo ubica en el marco de las parábolas. Dice, el evento acontece después de la parábola del sembrador. ¿Sí? Si ustedes van a sus Biblias van a poder ver que el evento acontece después de la parábola del sembrador. Va a contar también la parábola de la semilla de mostaza y la aplicación de las parábolas. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es uno de los temas principales? ¿Cuál es uno de los temas principales de la parábola del sembrador? ¿Quién me puede decir? Dice Marcos, tenía autoridad en la expresión, dice Gabriela, espectacular. ¿Cuál es uno de los temas principales? La salvación, dicen algunos, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? El fruto, muy bien, el fruto. ¿Algo más? La fe. Excelente, Daniela, la fe. La fe es un tema crucial. La fe es un tema crucial en la parábola del sembrador. ¿Y por qué les digo que es un tema crucial en la parábola del sembrador y por qué hacemos énfasis en esto? Porque cuando vamos al versículo 40, yo les había pedido que ustedes subrayen la palabra ¿cómo no tienen fe? Ahora imagínense a estos discípulos que vienen de escuchar la parábola del sembrador, vienen a escuchar que hay diferentes tipos de terrenos en los cuales cae la palabra de Dios, y en los diferentes tipos de terrenos la palabra da diferentes tipos de frutos, ¿no? Habla de que algunas semillas caen sobre la piedra y que tiene poca tierra encima, entonces, bueno, genera muy poca raíz, no llega a echar raíz y entonces se termina muriendo. Después dice que otra cae en el camino, después dice que otra cae entre espinos, dice que unas pocas semillas caen en buena tierra, ¿no? Y que esas semillas que cayeron en buena tierra son las semillas que terminan dando fruto al 100%, ¿no? Dicen en alguno de los relatos. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque justamente Jesús les cuestiona cómo es que ustedes no tienen fe. Y esto ya nos empieza a ubicar en un contexto un poquito más amplio. Si uno diría, bueno, según lo que estamos leyendo hasta ahora, ¿cuál es el tema principal? Entonces, de Marcos capítulo 4, a Jesús calmando la tempestad, y bueno, y alguno podría llegar a decir, bueno, evidentemente, el tema de la fe. Jesús quería ver si sus discípulos tenían fe en él o no tenían fe. O pensaban que la primera tormenta los iba a terminar derribando y la barca se iba a terminar hundiendo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Pulgar para arriba? Bueno, alguno podría llegar a decir eso. El tema principal, entonces, es este. Ahora, cuando vamos a la división literaria, este autor dice que estamos en la colección de los milagros. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a avanzar, empieza a haber una serie de milagros sobrenaturales que acontecen en el ministerio de Jesús y que son unos milagros muy particulares. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que ellos bajan de la barca y el primero que se les presenta, ¿quién es? ¿Quién me ayuda? A ver, sin mirar la Biblia, ¿quién me ayuda? Era una prueba dirigida puntualmente a sus discípulos. Muy bien, dice Marcelo. Y en el chat, ¿quién me ayuda? ¿Qué es lo que viene después de la tormenta esta que está siendo calmada? ¿Alguien se acuerda? El Gadareno. Viene el endemoniado Gadareno, ¿no? Y lo vemos a Jesús trayendo libertad y liberación sobre un endemoniado. ¿Y dónde estaba el endemoniado? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde acostumbraba a estar este endemoniado? El endemoniado Gadareno, dice Daniela, muy bien. Joana y Daniela están afiladísimas. Y Joana, mira, doblemente afilada, está en el cementerio, muy bueno. Entre las tumbas, muy bueno. Saben que los profetas
no acostumbraban a ir hacia los cementerios. Entonces esto nos empieza a introducir en otro tema que es el que vamos a ver ahora, porque viene el endemoniado gadareno, después viene la sanidad de la hija de Jairo, ¿no? Pero más que una sanidad, no es tanto una sanidad, ¿qué podríamos decir que es? Una resurrección, ¿no? Una resucitación, ¿no? Resucita a una nena muerta, una niña muerta. Literalmente, a Jairo en la mitad del camino le dicen, no molestes más al maestro porque tu niña ha muerto. Y en el medio, ¿qué aparece? Decimos, hay un engaste, hay una historia que aparece en medio de la otra, que es un recurso que usa mucho Marcos. En el medio aparece la mujer con flujo de sangre, que lo toca a Jesús y también recibe sanidad, ¿no? Y empezamos a ver de que hay una serie de milagros, pero no son cualquier tipo de milagros, son milagros que eran considerados para el tiempo bíblico, milagros que se aplican a gente o a condiciones impuras, para la gente de fe, para la gente espiritual o para los religiosos del momento, de la época. Ninguno pensaba tocar a una mujer que tenía flujo de sangre, esa mujer era impura. Ninguno pensaba tocar a un muerto sin tener que apartarse, mucho menos ir a un cementerio, mucho menos estar en contacto con un endemoniado. Entonces podemos empezar a darnos cuenta que cuando empezamos a levantar la mirada del texto y empezamos a levantar la mirada de esta tormenta que está siendo calmada y está siendo apaciguada, podemos darnos cuenta que Jesús calmando la tormenta es un punto bisagra entre los relatos de parábolas que hablan acerca de la fe y los relatos de poderoso. Porque no lo vamos a ver solamente a Jesús obrando frente a gente impura, lo vamos a poder ver a un Jesús que está obrando y un Jesús que es todopoderoso en primer lugar sobre la naturaleza. ¿No? La naturaleza se somete ante Jesús, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? Los vientos y la mar le obedecen. ¿Quién es este?, decían los discípulos. Ahora vamos a ver que lo vemos a un Jesús que tiene autoridad aún sobre el imperio demoníaco, sobre el reino de las tinieblas. Lo vamos a ver un Jesús que hasta aún tiene autoridad y reina sobre la vida y sobre la muerte. Y lo vamos a ver a un Jesús que también obra frente a una enfermedad, como es la de la mujer con flujo de sangre. Entonces, el relato de la tormenta es mucho más que un relato de la tormenta. El relato de la tormenta es un punto bisagra en el Evangelio, en donde Jesús pasa de hablar de la fe y comienza a hablar y empieza a demostrar su poder y su autoridad sobrenatural. En Marcos lo vemos claramente a este Cristo siervo, ¿no? Pero lo vemos principalmente también a un Jesús que tiene poder, que ha traído el reino de Dios a la tierra. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Pero finalmente hay una división que es biográfica, y es un momento en la historia de Jesús. Cuando yo me doy cuenta que estamos en Marcos capítulo 4, me estoy dando cuenta que están faltando por lo menos, y unos 8 o 10 versículos para acercarnos al momento de la pasión, hacia el momento de la cruz. Entonces este autor dice, Jesús está en la etapa de la actuación pública, en donde él está desarrollando su obra pública, su ministerio, él está llevando adelante sus enseñanzas y está predicando acerca de su mensaje. Y este es el momento en la vida de Jesús. ¿Para qué me va a servir todo esto? Bueno, todo esto me va a servir para poder hacer una buena observación del texto bíblico. Y acá es donde quiero que presten especial atención, porque estamos a punto de salir del paso de la observación. Estamos por abandonar el paso de la observación. Y hay un autor, Hendricks, que escribe un libro acerca de interpretación bíblica, que tiene una frase que me gusta mucho y me parece muy pertinente. Dice, cuanto más tiempo se pase en el paso de la observación, menor será el tiempo que pase en la interpretación, y más acertados serán los resultados. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza a echar sus primeras armas, ¿no? Y empieza a leer sus primeras historias bíblicas, lo primero que quiere saber es qué significa, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta el texto? ¿Qué quiere decir esto y cómo lo aplico hoy? Bueno, este es un punto fundamental, porque cuanto mejor y más profunda sea la observación bíblica que yo lleve adelante,
va a ser menor el tiempo que tenga que dedicarle a la interpretación bíblica y los resultados van a ser mucho más acertados. Se los voy a decir de esta forma. Si yo le erro en la observación, si yo le dedico poco tiempo a la observación, y espero que permítame la expresión, muy probablemente voy a estar interpretando el texto bíblico como la mona. Como la mona. Y si yo interpreto el texto bíblico como la mona, como ustedes se imaginan, lo voy a aplicar como la mona y lo voy a enseñar como la mona. Entonces, cuanto más tiempo yo le dedique a la observación bíblica, mejor va a ser la interpretación del texto bíblico que yo tenga, ¿sí? ¿Cuánto estamos de acuerdo hasta ahora, sí? Póngame algo en el chat. Bueno, me ponen amén, amén. Estamos de acuerdo, pulgar para arriba, Daniel también. ¿Cómo sería como la mona? No entendí. Claro, bueno, una expresión por ahí de acá sería muy mal, muy mal. Como alguien que quizás no tiene, como la mona sería venezolana, claro, sería como un animal, ¿no? Como, bueno, como los monos sería, por decirlo de alguna manera. Bien, estamos de acuerdo. Muy clarito, menos lo de la mona, la próxima me busco otra imagen, otro ejemplo. Muy bueno. Ahora miren, vamos a ir al espacio de la interpretación. Ahora sí vamos a pasar al punto 5 y ya nos estamos acercando casi al final. Y Catalina Padilla, que es una maestra en lo que respecta a profundas verdades de la Biblia y extraer profundas verdades de la Biblia, ella dice, todo nuestro estudio quedaría en un plano puramente intelectual si no avanzáramos en la interpretación. Ella escribe un libro que se llama La Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Todo nuestro estudio quedaría en un plano puramente intelectual si nosotros no pasamos a la interpretación. Quiere decir que me voy a volver un muy buen conocedor del texto bíblico, pero si yo no lo interpreto, no estoy trayendo ese texto bíblico al día de hoy. La interpretación, ¿ustedes se acuerdan la imagen que le dije recién del río que pasa entre las dos orillas? Bueno, de este lado de la orilla estoy yo con mi cultura, con mi historia, con mi tiempo. Del otro lado está el autor bíblico con su cultura, con su historia, con su idioma, con su tiempo, con el momento que está viviendo. Y la interpretación bíblica va a ser ese puente que me va a permitir atravesar las dos orillas. Nos va a permitir atravesar ese río que nos separa. Ahora, yo necesito tener ciertas reglas de interpretación bíblica. No puedo interpretar de cualquier manera. Duval Heiss dice, nuestra tarea no es crear significados a partir del texto bíblico, sino más bien procurar el significado que Dios quiso expresar. Y acá hay un tema que es crucial, y son dos palabras que se parecen mucho, pero que se distan muchísimo. Y esto es lo que yo creo que hace a un buen maestro de la palabra, de alguien que tiene quizás buenas intenciones, pero que no lo podríamos llamar un buen maestro de las Escrituras. Y los términos son exégesis y eisegesis. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Así no hablo yo solo, ¿quién me ayuda? Ahí dice que es importante porque si interpretamos mal, transmitimos mal, y si transmitimos mal es peligroso porque hay almas escuchando y aprendiendo. Muy bueno, Andrea. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre exégesis y eisegesis? A ver, 2 o 3 segundos más. Exégesis es lo que yo entiendo de un texto, puede ser, bueno, tiene algo que ver con eso. Exégesis es justamente, si lo quieren anotar al lado, es extraer el significado del texto. O sea que el significado del texto se extrae del texto mismo, ¿sí? A esto muchos lo llaman quizás también la base de la predicación expositiva. Quiere decir que yo predico y enseño lo que dice el texto bíblico. Y el significado que le encuentro al texto lo extraigo del mismo texto. Ahora, la palabra eisegesis, si bien es muy parecida, es completamente distinta. Quiere decir que yo le imprimo el significado que yo quiero al texto bíblico. Y miren qué peligroso que es eso, ¿no? Cuando yo quiero que el texto diga algo, entonces empiezo a forzar el texto bíblico. Y empiezo a forzar no solamente el texto bíblico, sino que empiezo a buscar versículos específicos, ¿no? Tengo que hablar de la fe y bueno, entonces voy a ir a buscar esos versículos específicos
que hablan acerca de la fe y demás. Bueno, ahí muy probablemente no le erre, porque hay versículos muy claros que hablan acerca de la fe. Pero cuando yo tengo que hablar, por ejemplo, de temas más controversiales, temas que tienen que ver con el día a día de hoy, cuando yo tengo que hablar, no sé, de la mayordomía, cuando tengo que hablar de la administración de recursos, o hasta aún, como decían recién, de la administración del tiempo, cuando yo tengo que hablar, por ejemplo, de mi relación con el sexo opuesto, bueno, si bien hay versículos que son muy claros y muy específicos, yo puedo también hacerle decir al texto bíblico lo que yo quiero. Si lo extraigo del contexto, si empiezo a separar versículos de un contexto más general, y si empezamos a obviar toda la parte de observación que hicimos antes. Yo le voy a hacer decir al texto lo que yo quiero que diga, y voy a encontrar fundamentos bíblicos para poder hacerlo. Y eso es una eisegesis. ¿Bien? Ahí levantaron la mano. ¿Sí? Cristian. Un poquito haciendo eco a lo que vos decías, unas personas que habían venido al grupo de jóvenes y se habían acercado cada vez que estudiábamos la Biblia, ellos utilizaban el versículo bíblico de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, no leamos tanto la Biblia, démosle más culto al Espíritu Santo. Entonces, habían agarrado el versículo bíblico y lo habían hecho como la mona, como un animal. Muy bueno, muy bueno. Bueno, eso que dice Cristian nos da puntapié para pensar en algo particular y muy puntual que vamos a hablar más adelante. Pero es cuando yo baso mi doctrina bíblica o mi práctica de la fe en un solo texto bíblico, ahí se me tienen que empezar a prender ciertas luces de alerta. Y generalmente hay grupos o movimientos que nos invitan a hacer focos en ciertos textos de las Escrituras, ignorando el contexto inmediato, ignorando el contexto general. Entonces nos llevan a pensar y a replantearnos cuestiones fundamentales de nuestra fe, queriéndonos hacer pensar de que son más cuestiones culturales, más cuestiones enseñadas o aprendidas. Gordon Fee dice lo siguiente: el propósito de la buena interpretación es sencillo. Ese es el propósito, llegar al sencillo significado del texto. Entonces acá hay 3 tips para interpretar bien un texto bíblico. Lo primero es, ¿qué dicen otros pasajes sobre el mismo tema, ¿no? Estamos acá viendo a Jesús dominando la tormenta. ¿Qué dicen otros textos bíblicos acerca de Jesús y su control y su poder sobre las tormentas? ¿Yo podría decir que Jesús puede calmar las tormentas de mi vida? Y claro que sí, porque lo veo a Jesús obrando, lo veo a Jesús calmando la tormenta de la vida de Jairo, por ejemplo. Que no era una tormenta física, pero se le estaba muriendo la hija. A este principal de la sinagoga que tiene que ir a recurrir quizás a la persona que él menos esperaba recurrir. Yo puedo decir, claro, hay otros pasajes de las Escrituras que me invitan a pensar que Jesús puede calmar las tormentas de mi vida. Y esto tiene que ver con la unidad de la Biblia. La Biblia tiene un mensaje único y no se contradice. Entonces, bueno, ¿qué dicen otros textos bíblicos con respecto al mismo tema? Yo uso una frase que no es mía, la debo haber aprendido de algún lado y seguramente alguien se la debo haber robado, pero la uso mucho yo, y es: la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. O sea, la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Cada vez que yo tengo dudas sobre algún texto bíblico, antes de ir a un comentario bíblico, bueno, voy a ver qué es lo que dice la misma Biblia sobre ese mismo tema. Tomado de mi experiencia con Dios, este libro de Blackaby que hemos usado muchísimo, le hemos sacado bastante el jugo, dice: cuando Dios habla es para revelar, pero es para mostrarnos algo acerca de sí mismo, algo acerca de sus propósitos y algo acerca de sus caminos. Otro tip es los textos oscuros, ¿no? A veces me hacen preguntas los jóvenes y los adolescentes acerca de, por ejemplo, yo les contaba el otro día en una predicación, uno de los chicos me preguntaba hace varias semanas atrás, bueno, ¿y qué estaba dibujando Jesús en el suelo cuando iban a apedrear a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? Y qué sé yo, no lo dice el texto bíblico, ¿no? Lo que imaginemos es pura imaginación. Pero los textos oscuros se iluminan de textos más claros, ¿no? Y un pasaje nunca puede significar para nosotros lo que nunca significó para los receptores originales.
¿no? Este es un principio fundamental, ¿no? Dios no me va a decir algo completamente distinto a mí de lo que ese texto significó para los receptores originales de ese texto. Y acá John Stott, él desarrolla en verdad más principios, pero al menos hay 4 que me gustaría que podamos ver en esta primera parte. Y él dice que hay 4 principios para interpretar bien la Biblia. Él dice, está el principio de la sencillez. Y esto tiene que ver con el sentido natural y la literalidad del texto. Y esto, hermanos, es un mensaje vital, fundamental. Dios habló para ser entendido. No abramos nuestras Biblias. En unos días vamos a hacer un live con algunos de los jóvenes acerca de cómo no leer la Biblia, ¿no? Ya se los voy un poco promocionando. Cómo no leer la Biblia. Y yo no tengo que acercarme al texto bíblico para encontrar el secreto escondido que hasta el momento nunca fue encontrado por ningún pastor, ni ningún predicador, ni ningún maestro. Si yo me acerco al texto bíblico con esa intencionalidad, me estoy acercando con una mala intención. Dios habló de manera clara. Dios habló de manera clara y de muchas formas y de muchas maneras, como dice el escritor bíblico. Dios no nos habló a nosotros que somos portadores del Espíritu Santo de una manera que nos cueste mucho interpretar las Escrituras. Si nosotros aplicamos estos pequeños tips que estamos diciendo ahora, difícilmente lleguemos a una dirección errada en lo que respecta a la interpretación bíblica. Hay un principio que es el principio de la historia, que tiene que ver con el sentido original y el propósito del autor, que es esta tensión que yo les decía, ¿no? El autor tenía una intencionalidad, ¿no? Cuando en Mateo lo vemos que a Jesús se lo llama Señor, bueno, era un atributo que los judíos, Mateo sabemos que es judío y que le escribe a judíos, ¿no? Que ese es su principal público, ¿no? De receptividad del Evangelio. Que un judío lo llame a alguien Señor con mayúscula, ¿no? Bueno, le está de alguna manera atribuyendo un carácter divino, un carácter especial. Y ahí estoy yendo al sentido original y el propósito que tiene el autor. El principio de la armonía, que es el que veíamos recién, un sentido integral a la luz de toda la Biblia. Bueno, al punto donde yo estoy llegando, me está haciendo tanto ruido que yo me doy cuenta que no tengo otra forma de respaldar lo que estoy enseñando con otro versículo de la Biblia. Bueno, ahí si es un tablero de avión se me tienen que empezar a encender las luces de alerta. Si yo estoy llegando a una enseñanza, yo estoy llegando a un punto en mi bosquejo o en el pequeño estudio que estoy haciendo, que le estoy haciendo decir al texto algo que no dice, y me estoy dando cuenta que no tengo ningún otro versículo para respaldar lo que yo estoy diciendo, bueno, ahí se me tienen que empezar a prender las luces de alerta y yo digo, bueno, acá tengo que parar, estoy yendo por mal camino. Estoy yendo por mal camino. Y el último punto es el principio de la modernidad. Dice, bueno, y esto tiene que ver con el sentido esencial. Dios le habló a la gente de aquellos tiempos, pero también dejó el mensaje escrito para que nosotros lo podamos descubrir al día de hoy. Este es un punto clave, yo se los pido que se los anoten todos. Jesús es la clave hermenéutica por excelencia. Jesús es la clave interpretativa de toda la Biblia. Toda la Biblia se interpreta a la luz de Jesús. Una pregunta que a mí me encanta hacerle al texto y que me gusta que la podemos hacer cada vez que nos juntamos con los jóvenes, los adolescentes de mi iglesia, hacer algún encuentro de método inductivo o algún análisis del texto bíblico, es ¿qué me dice el texto de Jesús? Bueno, yo estoy estudiando el Salmo capítulo 1, versículo 1, ¿no? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Ese hombre será como un árbol plantado junto a las corrientes de la... ¿Con qué me dice ese texto de Jesús? Y uno me dice, no, el Salmo ese no me dice nada. ¿Cómo que no? Si el texto mismo me dice que Jesús fue un varón experimentado y enseñado en la obediencia. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué es lo que me dice el texto bíblico de Jesús? Algo me tiene que decir de Jesús. Dios nos dio su palabra, como veíamos en el primer encuentro, para revelarnos a la persona de Jesús, para mostrarnos a la persona de Jesús. Jesús mismo le dice a los fariseos, dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí.
Bueno, el texto que estás estudiando algo tiene que decir de Jesús. Y déjame decirte algo, acá hago un paréntesis, porque seguramente muchos de ustedes o son maestros de escuela bíblica, o están a punto de serlo, o son líderes de jóvenes, o son predicadores. Invertí tiempo en hablar de Jesús. Invertí tiempo en hablar de Jesús. La gente necesita escuchar de Jesús. No necesita escuchar cuánto yo sé de griego, cuánto yo sé de hebreo, lo elocuente que yo puedo llegar a ser. No perdamos el tiempo. Hoy justo había una pregunta que habían hecho al grupo acerca del tiempo, ¿no? El tiempo cronos o el tiempo kairos, ¿no? Ese tiempo cronos es el tiempo cronológico, ¿no? El que nos corre todos los días, el que nos corre a todos, empieza la mañana y termina, el día tiene 24 horas, ese es el tiempo cronos. Después está el tiempo kairos, que es el tiempo oportuno de Dios. Bueno, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo guiando a la gente a pastos que no los conducen a ningún alimento. Tristemente, hoy en las redes sociales, y eso después lo voy a decir un poquito más adelante nuevamente, encontramos influencers que no guían a las personas hacia Jesús. La gente necesita ver a Jesús, porque Jesús es el que cambia vidas. Entonces, cuando te acerques al texto bíblico, yo no me atrevo a pararme un domingo detrás del púlpito sin terminar presentando a la persona de Jesús. Porque lo que me doy cuenta es que, y lo que he entendido, es que a Él es el que la gente necesita ver. Jesús es el que cambia vidas. Jesús es el que cambia vidas. Jesús es el que salva. Entonces, que todas mis enseñanzas terminen apuntando a Jesús, ese es un excelente tip y vas a estar invirtiendo muy bien el tiempo. Bueno, estamos por llegar al punto de la aplicación. Pónganme un comentario, qué es lo que piensan hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? A ver, ahí abrimos un poco el chat. Amén, así es. Hay otros pasajes que puedan traer luz a un tema. Muy correcto todo. Ahí ponen tremendo, muy correcto. Y ahí se me fue el chat. Yo soy medio queso en el chat, así que es verdad, tremendo. Bien, mientras van poniendo algunas cosas, muy claro. Bien. Le doy gracias a Dios por estas enseñanzas. Bueno, Andrea, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ir a la aplicación y la comunicación. Rick Warren dice lo siguiente: interpretación sin aplicación es como un aborto, dice. Te quedaste a mitad del camino. La guía Holman dice la aplicación debe surgir del mismo texto. O sea, si yo voy al texto bíblico solamente para conocerlo y para observarlo, eso va a quedar en un mero conocimiento intelectual. Si yo lo paso a la interpretación, estoy trayendo el texto bíblico a mi vida hoy. Ahora, si yo no lo aplico, bueno, ustedes después pueden ver la parábola, cómo termina Jesús el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 7, y van a darse cuenta junto conmigo que la gran diferencia entre los dos constructores no es que uno escuchaba la palabra y el otro no. No es que el uno iba a Jesús y el otro no. La gran diferencia, como hemos dicho en alguna oportunidad, está en que uno, el que construye sobre la roca, escucha lo que dice Jesús y lo pone por obras. Entonces, lo que yo te quiero animar y lo que te quiero invitar, todo lo que estés enseñando, al primero que se te lo tenés que predicar es a vos mismo. Vos tenés que ser el primer ejecutor de la enseñanza que vas a estar compartiéndole a otras personas. Así que Rick Warren dice, interpretación sin aplicación es un aborto. Yo lo que interpreto de esto es como que te quedaste a mitad de camino. Te quedaste a mitad de camino y te quedaste a mitad del proceso que Dios quiere hacer y que quiere generar en tu vida. Y cuando hablamos de aplicación, ¿qué tipo de aplicación estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una aplicación personal, una aplicación eclesial que tenga que ver con la iglesia, y una aplicación social, ¿no? Que tenga que ver con la sociedad en la que yo me muevo. Y esto es un desafío, a mí me pasa, y le debe pasar a Cristian también, todos los domingos, ¿no? Uno sabe que enfrente tiene un público de cristianos que tienen 20 años, otros que tienen 30 años de cristianos, otros que vinieron hace 2 domingos, y uno que es la primera vez que viene. Bueno, uno trata de tirar semillas para todos los terrenos, ¿no? Y trata de dispararle a la mayor cantidad de patos posible. Si bien ahora voy a usar la imagen para otra cosa, pero trata de dispararle y tratar de alimentar a la mayor cantidad de gente posible, o que el mensaje llegue a todo el mundo, ¿no? Al inconverso
pero que también sea nutritivo para el creyente de muchos años. Así que la aplicación tiene que ser en ese sentido, personal, para mi vida, para la iglesia y también a nivel social. Dios quiere que sea de esa manera. Ahora, una pregunta o un buen tip que yo me puedo hacer para empezar a sumergirme en la aplicación del texto que estoy estudiando, yo me tengo que responder esta pregunta: ¿cuál es el punto principal o los conceptos principales que yo quiero comunicar? Y yo uso una frase que es apuntale un pato por vez. Yo lo uso para un montón de cosas y le explico cuál es la frase. Es como que vos vas de cacería, salen todos los patos volando y vos le querés pegar a todos los patos juntos. Bueno, difícilmente le puedas pegar a 2 patos al mismo tiempo. Bueno, cuando vos querés compartir un mensaje, cuando vos querés compartir una enseñanza, y quizás ya nos vamos alejando un poquito del tema principal de esto de más y mejores lectores de la Biblia, pero yo creo que cuando somos más y mejores lectores de la Biblia nos tenemos que volver sin duda en mejores comunicadores, y eso sin duda será un taller que dé otro y que también Geva lo va a estar propiciando en algún momento, pero tu mensaje no puede tener 50 enseñanzas. No, bueno, voy a hablar de la fe, voy a hablar de la santidad, voy a hablar también de evangelizar a otros, y voy a hablar de hacer misiones, y voy a hablar de la adoración. Yo siempre digo, si la gente ese día se va con una sola idea en la cabeza, diría la Andricina, date por bien pagado. Date por bien pagado. Si vos le querés apuntar a 3 o 4 o 5 patos al mismo tiempo, difícilmente le termines pegando a uno. Entonces, apuntale a un pato por vez. Bueno, nosotros este mes tuvimos una serie de mensajes en la iglesia que se llamó Apasionados por la Biblia. Bueno, el primer domingo tenía un énfasis el mensaje, esto de ser hacedores de la palabra de Dios. El segundo domingo tenía otro énfasis, que mi corazón sea un buen terreno. Y este último domingo tuvo otro énfasis, que es el con el que vamos a cerrar el taller o esta charla del día de hoy. Pero apuntale a un pato por vez. Si vos me preguntás a mí, Hernán, el primer domingo, ¿tenías el resto de los temas en mente? Y bueno, esta vez por la gracia de Dios los tenía, los 3 temas en mente. Hay otras veces que tengo que predicar el domingo, llega el miércoles y todavía no sé de qué voy a predicar, ¿no? Y uno está orando y llorando y clamando para que Dios le dé algún tema para poder compartir. Pero esta vez los tenía los 3, pero hay que apuntarle un pato por vez. Y creo que es mucho más efectivo cuando lo hacemos de esa manera. Otra pregunta que yo me tengo que hacer para poder extraer una aplicación del texto: ¿hay algún ejemplo para seguir? ¿Algún pecado que abandonar? ¿Alguna promesa de la cual yo me puedo apoderar? ¿Algún mandamiento que tengo que obedecer? Volviendo al tema de Jesús y la tormenta. Bueno, ¿hay un ejemplo a seguir? Y bueno, los discípulos quizás en ese momento no fueron tan ejemplo. No sé qué hubiese hecho yo, ¿no? Si yo hubiese estado en la barca. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, no me subí a muchas barcas, pero me he subido a aviones. Y ustedes no se imaginan lo que yo sufro cada vez que me subo a un avión, ¿no? Hasta que no agarra los 10.000 pies de altura, me transpiro hasta la transpiración que no tengo. Después ya me empiezo a tranquilizar un poco. Bueno, no sé qué me hubiese pasado a mí ese día. Así que los discípulos no sé si fueron mucho ejemplo. ¿Hay algún pecado que abandonar? Y quizás algo que yo tenga que abandonar es que cuando vengan las tormentas y Jesús está en mi barca, ahí yo tengo que estar confiado. Yo tengo que estar confiado en que Jesús está conmigo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay uno de los evangelios en esta lectura horizontal que hicimos, que si no me falla la memoria, es Marcos mismo, y él es el que dice que había otras barcas en ese momento en el mar de Galilea. Y este material exclusivo, ¿qué me invita a pensar? Es que en las tormentas que atravesamos a diario, que vienen sobre todos, Jesús está en mi barca, y yo estoy en la barca de Jesús. Hay otras tormentas en el lago, pero en mi barca está Jesús. Y mi barca me hace sentir, me hace ver confiado. ¿Hay alguna promesa a la cual apoderarnos? Sí, sin duda. Que así como Jesús calmó la tormenta ese día, Jesús puede silenciar, puede domar, como esta palabra en griego que yo te decía, hasta domesticar, ¿no? A la tormenta, domarla como una fiera indomable, Jesús la doma. Jesús puede dominar cualquier tormenta en tu vida, por más feroz que se vea. ¿Y hay un mandamiento que tengo que obedecer? Sin lugar a dudas. Cuando venga la tormenta tengo que tener fe. Tengo que tener fe que si Jesús dice que pasemos hacia el otro lado, nosotros vamos a terminar pasando hacia el otro lado. La barca no se va a hundir. Ahora, cuando yo tenga que extraer las aplicaciones, las voy a escribir en oraciones que inviten a la acción.
en base a la verdad y a los conceptos encontrados. No voy a inventar conceptos nuevos, no voy a decir, no, porque ese día el viento vino de un lado que no viene nunca, entonces los agarró. No, el texto no dice eso, el texto no dice eso. El texto dice que era el mar de Galilea, ustedes después lo pueden estudiar en sus casas para que no se nos vaya el tiempo. Estos pescadores eran pescadores del mar de Galilea, conocían este mar como la palma de su mano, pero esta tormenta les produjo bastante temor y pensaban que la barca se iba a hundir. Bueno, yo la enseñanza la tengo que sacar del mismo texto. Pero esto es muy interesante. Cada vez que yo saco una enseñanza, yo me tengo que colocar como destinatario de esas oraciones. ¿Sí? Siempre es mejor usar la primera persona del plural. ¿Cuál es la primera persona del plural? Nosotros. Nosotros. Es mucho más empático. Es mucho más empático que vos digas, nosotros necesitamos tener más fe, que vos te pares a tus jóvenes, a tus adolescentes o a los hermanos de tu iglesia y le digas, no, porque ustedes necesitan tener más fe. No, eso Jesús nada más lo puede decir. Después todo lo demás nosotros necesitamos tener más y desarrollar cada vez más la fe. Entonces, siempre es mejor usar la primera persona del plural. Hermano, necesitamos pedirle a Jesús que aumente nuestra fe. Necesitamos pedirle a Jesús que Él nos ayude a creer más en Él. Necesitamos pedirle a Jesús que Él cambie, que Él transforme las tormentas de nuestras vidas. Siempre tiene un mejor efecto cuando usamos la primera persona del plural. Después, esto es algo que a mí me sirve, quizás a usted les sirva, intentar escribirlo en oraciones de la forma más abreviada posible. Yo le pongo a esto frase para el Insta, ¿no? Una frase para el Instagram. Bueno, puedes ponerte una foto en el Instagram que sea, qué sé yo, un párrafo y no sé, 8 o 10 renglones. No te la lee nadie, no te la lee nadie. A Gata nos leen cuando ponemos una imagen y una frase. Bueno, tratá de abreviar la frase al máximo posible, al máximo posible. A mí me pasa muchas veces, me ayuda mucho Mariana, mi esposa, en esto. Empezamos a sacarle cosas que me doy cuenta que están de más. Y la trato de abreviar al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Bueno, frases para el lista. Por ejemplo, yo siempre digo cómo hacerle comer verduras a mis hijas, ¿no? Y esto por ahí te sirva. Nosotros el otro día dimos un taller en la iglesia que se llamaba, por ejemplo, era un taller de bibliología, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, hermano, los invito el domingo al taller de bibliología. Bueno, no vienen, mis hijas vienen nada más, porque están obligadas a ir. Pero después no viene nadie más si yo le pongo el taller de bibliología al domingo. Entonces, ¿qué le ponemos? Bueno, la Biblia es única. Y bueno, y ahí le empiezo a dibujar, le empiezo a disfrazar un poco la verdura a mis hijas para que se la coman. Nosotros sabemos que para mis hijas las verduras son buenas. ¿A mis hijas les gustan las verduras? No, como a vos tampoco te gustaba. Entonces, ¿qué hacemos? Se la disfrazamos lo más que podemos. Entonces, por ejemplo, nosotros a principio de año nos vimos en la necesidad como iglesia de dar talleres de doctrinas fundamentales de la fe. Entonces, ustedes imagínense si nosotros decíamos el domingo, hermanos, miren, a partir del domingo que viene a las 10 de la mañana, levántense temprano porque empezamos 10 en punto. Bueno, los invitamos al taller de doctrinas fundamentales de la fe. Bueno, viene el hermano Juancito que le interesa, viene la hermana Manuela y no viene nadie más. Entonces, ¿qué le pusimos de título? Fundamentos. Fundamentos. Vamos a ver el taller de fundamentos. Entonces, vos me decís, bueno, ¿qué? ¿Se la estamos escondiendo y se la estamos camuflando un poco? Bueno, sí, se la estamos escondiendo y se la estamos camuflando un poco. Y si eso sirve para que llegue, gloria a Dios, y vamos en ese sentido. Bueno, hermanos, de esto se trataron los métodos de los 6 pasos. Dijimos preparación general, paso número 1. Segundo paso, traducción del texto. Tercer paso, análisis del texto, tratar de estudiarlo al máximo, el texto, sintácticamente, estudiar las palabras claves. Análisis del contexto, que es un poco lo que vimos hoy. El versículo que estás estudiando, te aseguro, forma parte de una obra más grande y Dios tiene mucho más para decirte si amplías un poco la mirada. El paso número 5, interpretación. Paso número 6, aplicación y comunicación. ¿Sí? Vayan pensando en qué te llevas a tu casa, ¿sí? Ahora vamos a abrir el chat y vamos a ir diciendo qué te llevas a tu casa, qué aprendiste hoy, qué Dios te habló. Y mientras vos vas pensando, te comparto un texto, que es con el texto que predicamos este domingo en la iglesia, donde quizá el título más acorde hubiese sido abibliamiento, hubiese sido, que es lo que anhelamos que sea este taller.
que provoque un verdadero abibliamiento, donde cada uno de nosotros nos volvamos a apasionar por la palabra de Dios, donde cada uno de nosotros dejemos de pensar de que la Biblia es un libro con historias de antaño que no tienen pertinencia y que no aplican a mi vida hoy, y que nos volvamos a apasionar por su palabra como hicieron esos discípulos camino a Maús. Que nos volvamos a apasionar por su palabra, como decía el profeta, yo quise callar tu palabra, pero no pude, era como un fuego que me calaba los huesos. Que volvamos a ser un pueblo que está apasionado en verdad por la palabra de Dios y que comparte con pasión la palabra de Dios. Y usamos un poquito este texto, Segunda Reyes, capítulo 23, versículo 3. Dice, el rey, está hablando de Josías, tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Dice, se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente del pueblo se comprometió con el pacto. ¿Y por qué te leo esto? Este es mi anhelo y este es el anhelo de la gente de Jehová. Que el impacto que produzca en tu vida una mejor y más profunda lectura de la palabra de Dios, no solamente te lleve a un mayor compromiso con Dios, no solamente te lleve a encontrarte con Dios de una manera como no te habías encontrado hasta este momento, sino que tu vida sea impactada de tal forma que impacte la vida de las personas que te rodean. Yo terminaba ayer el mensaje en la iglesia diciéndole esto, y es lo que anhelo para tu vida. Bastó con que abrieran una sola vez la palabra de Dios en el tiempo de Josías para que cambie el corazón de una nación completa. Yo estoy seguro, estoy convencido, hermano, amigo, que si vos abrís la palabra de Dios, tu Biblia, en tu casa, con la expectativa de que Dios te hable y te transforme, Dios no solamente va a generar en vos la mejor versión que has visto hasta ahora, tu mejor versión, sino que va a generar en vos una persona de impacto, que transforme tu casa, que transforme tu hogar, que transforme tu grupo de jóvenes, que transforme tu iglesia, que transforme tu barrio, que transforme tu ciudad y, ¿por qué no?, que transforme tu nación. Ese es el deseo. Bastó con que abrieran la palabra de Dios una sola vez para que se produzca una revolución en el reino del sur en el tiempo de Josías. Yo estoy convencido de que si vos abrís la palabra de Dios con esa expectativa, hay una revolución espiritual que se viene por delante en tu vida. Amén. ¿Qué les parece si me comparten qué se llevan a sus casas? ¿Sí? Ahí Dios quiere enseñarnos, este lo voy a agrandar porque si no le voy a errar. Dios quiere enseñarnos lo que Él quiso expresar en su palabra. Jesús es el que cambia y debemos empezar por la vida de nosotros. Siempre hablar de Jesús, toda la palabra te habla de Él, hablemos qué es lo que necesitamos en este tiempo. No podemos conocer a Dios si no estudiamos y descubriríamos su palabra. Me quedo con el agradecimiento a Dios porque me permite aprender para aplicar y luego compartir. Gracias, Hernán, por tu generosidad de compartir. Bueno, Dios te bendiga, Andrea, gloria a Dios. Amén, claro y sencillo. Jesús es el centro de mi interpretación. Me llevo una práctica que me hará escudriñar las Escrituras para poder conocer la voluntad de Dios, conocer los secretos de papá, que papá quiere revelarme. Amén. La verdad de mucha bendición. La Biblia se interpreta con la Biblia. Bueno, gloria a Dios por eso. Somos piedras vivas. Amén. Muy bueno. Quiero no tener que trabajar para volver a leer la Biblia, sabiendo y aplicando todo esto. Muchas gracias, pastor, una bendición. Bueno, Dios te bendiga, Agus. Me llevo una herramienta que me ayudará no solo a leer, interpretar y aplicar la palabra de Dios, sino más bien a hacer que el Señor me hable, para no mencionar a Dios, sino hablar de parte de Dios. Excelente, una bendición la enseñanza. Me quedo con el impacto que tenemos con Dios. Amén. Bueno, yo en verdad quiero agradecerles a todos por la paciencia, a todos por la atención, la dedicación, por la inversión en el tiempo. Para mí es una bendición tremenda. Quiero agradecerle también a la gente de Jeva. Bueno, Pablo, un genio, un corazón precioso tiene Pablo, seguramente ya lo deben haber descubierto los de Jeva, un gran valor. Y bueno, Cristian también, gracias
gracias a un aliado en el ministerio, junto a Gabriel y toda la mesa de Jeva, bueno, me súper bendicen y bendicen a los jóvenes de todo el país. Los animo a etiquetarnos si hacen algún post o hacen algún tipo de placa, algo que les haya quedado, si extraen una verdad de la Biblia y hacen algún post, algún comunicable, como decimos, algún post en el Instagram y demás, etiqueten a la gente de Jeva, etiquétenme, yo los quiero leer, quiero ver qué es lo que está haciendo Dios en sus vidas. Bueno, a todos los que nos etiqueten, seguramente les mandamos algún regalo digital, los vamos a tener ahí guardados por ahí, por algún lugar, y le vamos a mandar algún regalo. Y gracias en verdad por este tiempo compartido, en verdad han bendecido mi vida en gran manera, y este es nuestro deseo. Y me quiero despedir con esto. Hoy van a escuchar muchas personas que hablan acerca de revoluciones, de reformas, que la iglesia necesita ser reformada, que la iglesia necesita ser transformada, que la iglesia tiene que cambiar, que la iglesia no sirve y no sé cuántas cosas más. A mí me llama mucho la atención, no solamente en el ejemplo que te cité hoy, de Josías, sino en tiempos de Lutero, en tiempos donde en verdad había gran temor de Dios, que la revolución empezó leyendo la palabra de Dios. La revolución empezó leyendo la palabra de Dios. Las verdaderas reformas en el pueblo de Dios empezaron leyendo la palabra de Dios y no poniéndola en tela de juicio como muchos hacen ahora, hablando de evangelios apócrifos o poniendo en tela de juicio la autoridad y la canonicidad de la Biblia. Así que yo te animo a los que pongan en tela de juicio si la Biblia es palabra de Dios, ya estamos seguros, desestimarlos completamente. Muchachos, oramos, si les parece, y después los dejo a los de Jeva para que de alguna manera cierren, ¿sí? Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por estos 2 lunes que compartimos juntos con los amigos de Jeva, pero juntos con tantos hermanos y amigos que nos permitiste conocer en estos días. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo encienda nuestros corazones y nos apasione por sumergirnos en la palabra de Dios. Que cada día, Señor, que cada día podamos levantarnos y comenzar el día con esa sed y ese hambre que solamente tu Espíritu Santo puede producir y puede generar de querer encontrarnos con el Dios de las Escrituras. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y te pido que vos te hagas evidente en la vida de cada uno de ellos. Señor, tu palabra afirma que los que te buscan te encuentran. Señor, queremos pedirte que vos provoques en nosotros ese querer como ese hacer de buscarte a través de las Escrituras y que vos manifiestes tu presencia con poder en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te anhelamos más, te queremos más, necesitamos más de tu presencia en nuestras vidas. Alimentanos por medio de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les mando un abrazo a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, Cris, ¿vos querés decir algunas palabras a modo de cierre? Simplemente agradecer, gracias Hernán, por la capacidad que Dios te ha dado y que vos no has sido egoísta, sino que lo has compartido. Así que gracias. Verdaderamente estábamos muy ansiosos o con muchas ansias de poder hacer esto, entendiendo de que es un puntapié inicial para tomarnos las cosas en serio, para volver otra vez a reiniciar algunas cuestiones que están buenas y para hacer, como decías Hernán, la verdadera revolución, que la verdadera revolución no es ayornar, la verdadera revolución es volver a la raíz, y ahí es donde vamos a poder hacer los cambios que sean significativos, entendiendo que en la raíz hay que saber interpretarla, por eso que tenemos que volver a la Biblia. Así que eso, nada más, gracias a todos los que estuvieron, se tomaron un tiempo. Lo bueno de esto es que como es un curso, mini curso, son dos charlas, van a estar los videos, compartan los videos, no hay ningún problema, se puede compartir y traten de contagiar. Creo que hay algo muy lindo y es el boca a boca, el hecho de decir, che, mira, yo hice esto, me encantó, sigan consumiendo, sigan trabajando con estas cuestiones que están buenas, hagan la publicidad, pues nosotros no ganamos plata con esto, así que es completamente gratuito. No me sale la parte
comercial acá. Yo tengo mi trabajo, yo me dedico a eso, pero acá compartamos porque está buenísimo y mientras más gente sepa interpretar, vamos a tener iglesias más sanas, visiones más claras, pastores más abocados a la palabra y menos gente que se come lo trucho, ¿sí? Cierro con esto. En Estados Unidos, el FBI tiene un sector que se encarga específicamente del contrabando y de la falsificación de billetes y de dólares. Parte del entrenamiento que ellos tienen es tocar todo el tiempo billete verdadero. Entonces, cuando introducen en un fajo de dinero un billete falso o un billete trucho, se dan cuenta enseguida, básicamente porque están súper acostumbrados a conocer cuál es lo verdadero y es muy fácil detectar lo falso cuando sabes bien lo que es verdadero. La palabra de Dios, al escudriñarla, es esto. Vamos a poder escuchar un montón de cosas afuera, pero vamos a saber qué es verdad porque ya conocemos a Dios, porque la palabra nos habla de Jesús y porque nosotros conocemos la palabra. Así que eso, los animamos a que sigan estudiando, que esto sea un gran comienzo, un buen reinicio en el caso de que sea necesario, y les agradecemos porque están con nosotros. Pablo. Bueno, genial, nada más que agregar. Ahí algunos están preguntando para contactarse con Hernán. Es PR Hernán Carrillo en Instagram. Ahí lo pueden contactar. Bueno, muchísimas gracias y estén atentos en las redes de Geva para lo que se viene, que siempre hay material más que interesante. Muchísimas gracias a todos y en breve, cuando terminemos de procesar el video, lo subimos también al grupo de WhatsApp para que lo puedan compartir y volver a ver. Un abrazo, gracias a todos. Bueno, abrazo grande a todos. ¿Sí? Dios los bendiga. Chao, chao.